a los que hacen esto. Me explico, es un razonamiento tramposo, porque viene con un venenillo ahí todo capcioso, ¿no? Porque si tú de pronto no sabes responder, entonces ya con eso te quieren ganar la carrera con todos los demás mandamientos. Ah, si esto no lo haces, entonces tampoco aquello, ni lo otro, ni lo otro. O sea que tenemos la razón, la Torah no se debe observar. Cuidado, vamos por partes. No podemos perder de vista nosotros nunca el contexto. El contexto, el ecosistema, el entorno en el que se habla y se habló la Torah. Hagamos de cuenta por un momento, y esto lo tengo que graficar porque yo creo que graficándolo lo vamos de pronto dimensionando mejor. Cuando la Torah se dio a la congregación de Jacob, ¿okay? Es un conjunto cerrado, es una sociedad cerrada en principio, es decir, está definida por los contornos de la Torah. ¿Okay? Este modelo de sociedad es una sociedad que debe corresponder en esencia a lo que es ser creyente. Ahora, sabemos que no todos los que salieron de Israel eran salvos. Y más bien, como decían los profetas, si el Señor no nos hubiese dejado un remanente, habríamos sido como Sodoma y Gomorra. Entonces siempre Dios preservó un remanente suyo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que este remanente iba a ser el tesoro de Hashem preservado para mostrar su voluntad, porque si no, ¿con base en qué juzgaría Dios al mundo? Si Dios no preservara un remanente suyo fiel, es que entonces los arqueólogos tendrían la razón cuando decían, no, es que los israelitas eran politeístas. Yo siempre ataco ese tipo de aseveraciones. No se puede decir eso. Lo más correcto es decir, una gran parte de los israelitas fue idólatra, pero no decir los israelitas. Aquí voy a construir un concepto. Es el remanente de Israel el que define a Israel, no las mayorías. ¿Ok? Esto es muy importante. Es el remanente de Israel el que define a Israel, no las mayorías. ¿A dónde vamos con esto? Resulta que dentro del remanente fiel nunca se llegó a practicar ningún delito que fuese digno de ejecución. ¿Me explico? Dentro del remanente fiel de Israel jamás se practicó conducta alguna, ¿okay? Conducta alguna que mereciera la pena capital. ¿Ok? Entonces, a esto llega el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, la ley se dio para los que hacen lo malo. ¿A qué se refiere? Hombre, la parte penal de la Torá, voy a escribirlo aquí, la parte penal de la Torá se dio para los que hacen lo malo. Ok, fíjate los conceptos que estamos construyendo aquí, ¿verdad? Ahora, con esto vamos a llegar a lo siguiente. Estamos en una realidad ahora mismo que de todas formas tiene una configuración, digamos, mejorada que la que había en el antiguo Israel, porque resulta que ahora este remanente de aquí ha sido edificado con Ruach HaKodesh. ¿Ok? El remanente tiene Ruach HaKodesh. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que este poder de lo alto, como ya lo estudiamos la clase anterior, en principio libra a los creyentes de la práctica de los delitos de muerte o de pena capital, que tiene que ver con la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Habrá otras cosas que luego iba aprendiendo conforme aprendía a Moisés. Entonces, ¿por qué hoy nosotros no matamos a nadie o no vamos a ejecutar a nadie? Porque simplemente como creyentes estamos viviendo en concepto de remanente, ¿ok? Entonces, nosotros como creyentes estamos viviendo en el marco del remanente fiel. Y esta idea se conecta con la primera y la segunda premisa, ¿ok? Entonces, ya no estamos como un remanente en medio de un pueblo, que es el modelo número 1.
Estamos en el modelo número 2. Estamos simple y llanamente dentro de un remanente. No estamos en medio de un pueblo. Somos el pueblo. ¿Ok? Mira la diferencia, ¿no? En la antigüedad era un remanente en medio de un pueblo. Así salió de Egipto. Así fue todo el tiempo. En la época de Jeremías, Jeremías fue parte de ese selecto grupo de remanente fiel. Todo el resto de la gente se fue a Babilonia. Daniel fue parte del grupo, Ezequiel, de este pequeño grupo en medio del pueblo. Pero claro, el pueblo se merecía lo suyo. Y aún los de remanente fiel, fíjate tú, no estaban exentos de padecer junto con el pueblo. No así en nuestros días. ¿Por qué? Porque como remanente, como pueblo que es remanente, ahora sí, o el remanente hecho pueblo, para que hagamos la diferencia, como remanente hecho pueblo, nosotros simplemente tenemos que excluir de en medio de nosotros a los que no son de nosotros. De su ejecución y de su juicio se encargará Hashem en el mundo venidero. Ya está. O sea, esto no quiere decir, como algunos piensan erróneamente, es que ya no hay penas de muerte. Sí que hay. No se engañen, sí que hay. Lo que pasa es que están aplazadas para el mundo venidero. Porque es que hoy en día la gente ya no habla del día del juicio. Y algunos que lo hacen muy, a veces burdamente, porque todo se vuelve infierno y todo es condenación y todo es cosas. Esto hay que explicarlo con mucha decencia, ¿no? Con mucho argumento lógico, no con miedo, precisamente hablando del miedo. Entonces sí hay ejecuciones, están aplazadas. Mucha gente está muriendo engañada ahora mismo, pensando que con su muerte ya se libró y ya no va a pasar más nada. Todo el mundo cuando se muere es bueno, todo el mundo se va para el cielo y todas estas historias, ¿no? Nosotros, sin embargo, sabemos por la Escritura que hay dos resurrecciones. Hay una primera resurrección para vida eterna y una segunda resurrección para condenación y para todo lo que eso represente en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sacar de en medio de nosotros a los que no son de nosotros. ¿Qué dice Pablo? A los que están afuera los juzgará Dios. A los que están afuera los juzgará Dios. ¿Qué dice? Quitad a ese perverso de en medio de vosotros. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿por qué ustedes no matan a nadie? Porque la Torah dice que tienes que matar al que persuade a la idolatría o al que proclama la idolatría o al que difunde la idolatría. Dice, es que en medio de nosotros no existe eso. O sea, no entiendo la pregunta. En medio de nosotros no existe eso. Si alguno salió con eso, mira, ese no es de nosotros. ¿Qué dijo Juan? Salieron de nosotros, no eran de nosotros. Entonces, no tenemos que ir a matar al que no es de nosotros. Eso pasaba antes cuando el pueblo estaba mezclado, ¿no? Cuando el remanente estaba mezclado con el pueblo, con el resto de gente que salió por cualquier motivación distinta a la fidelidad. Por eso es que la escritura siempre insiste de la mayoría de ellos no ser a Dios Hashem y quedaron tendidos en el desierto. Entonces alguien, si te dicen, entonces sí aceptas que las leyes de pena de muerte están canceladas o ya están abrogadas, dicen, no están abrogadas. Y entonces, hombre, que están aplazadas para el mundo venidero. Ese es el razonamiento lógico. ¿Ok? Ahora, yo siempre, y lo he dicho en varias ocasiones, la gente simplemente tiene una forma tan selectiva de leer la Biblia que no se dan cuenta lo que pasó con Ananías y Zafira, por ejemplo, que fue una mentirilla, entre comillas. Mentieron por el precio de una propiedad, de algo que ellos habían ofrecido voluntariamente. O sea, cualquiera diría, oye, que esto fue voluntario, ¿eh? Bueno, ya no me importa si fue voluntario, es que es tu palabra la que has dado. ¿Y qué pasó? Pues cayeron muertos. Cayeron muertos ahí instantáneamente por una mentira sobre algo que ellos voluntariamente habían prometido. Imagínate, si eso no fue severo. Y tenemos varios casos en los que
sobre todo el libro Apocalipsis, ¿no? Yo siempre digo a la gente, pero ¿por qué no lees el Apocalipsis? Si eso está lleno de plaga, está lleno de juicio, está lleno de tortura, de tormento, de crujir de dientes y de todo. Eso sí no lo lees. Es que, ¿qué crees que todo es paz y amor ahora? Que todo es color de rosa ahora y no hay más nada que hacer. Ya ahora nadie muere, ahora todos son buenos. Estás muy equivocado. Entonces quiero que esto quede clarísimo. Voy a escribirlo de pronto más en orden ahora que ya lo he redefinido de esta manera. Las penas capitales no tienen lugar en medio del remanente fiel. Por obvias razones, ¿no? Yo creo que no tengo que explicarlo. Remanente fiel. Por el hecho, pero voy a escribirlo por si acaso, por el hecho de que estos no practican el pecado, en general no practican, ¿no? Una cosa es que pequemos, que nos fallemos y todo, pero otra cosa es practicar el pecado, ni mucho menos participan de delitos de muerte. ¿Ok? Primera premisa ya de conclusión para ir avanzando. Segundo, lo anterior no quiere decir que las penas capitales estén abolidas, ¿de acuerdo? Simplemente están aplazadas para el día del juicio o para cuando Hashem determine que alguien, digamos, que alguien debe pasar de este mundo. Pero tomando el juicio él por su cuenta, no nosotros, ¿no? No nos va a hacer partícipe porque ya lo dijo, todo el juicio lo he asumido yo, así que ustedes no tienen que meterse en estas cosas. Entonces, repito, lo anterior no quiere decir que las penas capitales estén abolidas, simplemente están aplazadas para el día del juicio o para cuando Hashem determine que alguien debe pasar de este mundo. Y tercero, por todo lo anterior, debemos tener siempre presente que ya no somos un remanente en medio de un pueblo, sino que somos el remanente hecho pueblo. Esto es importante. Ya por esa razón, digamos, somos el remanente hecho pueblo. Por ello, basta con excluir de en medio de nosotros a los que no son de nosotros. ¿Ok? Eso es importantísimo que lo tengamos ahí muy pendiente para discernir todo lo que está pasando últimamente, ¿no? Con tantas historias extrañas que salen por ahí. Ok, ahora sí, quería ampliar eso porque ya no lo volveré a decir.